Bueno, entonces vamos en la clase número 28. Hoy vamos a trabajar el tema de transformación de esfuerzo. Entonces vamos a ver estas sesiones, la 9.1, que es la transformación del esfuerzo plano, la 9.2, ecuaciones de transformación de esfuerzo plano, y la 9.3, esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo en el plano. Ahorita les explico pues qué es de transformación del esfuerzo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un estado general de esfuerzos como el que se muestra acá en la figura de la izquierda. Es el estado más general que usted puede tener en un elemento diferencial. Es la máxima condición que se puede dar, que se compone de 6 esfuerzos, 3 normales y 3 cortantes. Entonces tenemos sigma x, sigma y sigma z, 3 normales. Y tenemos 3 cortantes, tau yx con tau xy, que son iguales, ¿cierto? Esto alguna vez ya lo demostramos. Perdón, será el 4. Tau xz y tau zx es el otro esfuerzo cortante. Y tau zy con tau yz. Entonces se compone, la máxima condición, como les decía, se puede dar en un elemento diferencial de esta forma. 3 normales, sigma x, sigma y, sigma z. Y 3 cortantes, tau xy pues con su recíproco, tau xz y tau yz pues con su respectivo recíproco. Entonces esa es la condición máxima que podemos tener. ¿Qué es la transformación del esfuerzo? Pues la transformación del esfuerzo hace referencia a que no siempre el elemento va a estar ubicado horizontal vertical de esta forma, sino que él por alguna aplicación de alguna carga, por alguna condición del elemento puede rotar un ángulo determinado. Entonces hay que calcular esos nuevos esfuerzos en esa rotación y esa es la transformación del esfuerzo. Calcular los ángulos para un ángulo cualquiera, calcular los esfuerzos para un ángulo cualquiera. Como les digo, no siempre el elemento va a permanecer horizontal vertical. Él puede rotar por alguna condición de carga, alguna condición geométrica, y nos interesa entonces calcular esos esfuerzos en esa rotación. Esos esfuerzos en esa rotación los vamos a anotar por la misma condición sigma x, pero le vamos a agregar una comillita. Sigma x', sigma y', sigma z', tau x', y', tau y', z' y tau z'x'. Así sucesivamente, entonces los vamos a nombrar. Pero nosotros no vamos a trabajar con esta condición máxima. Nosotros vamos a trabajar con el esfuerzo plano. Con el esfuerzo plano que se observa acá en la figura de la derecha. Entonces nosotros vamos a trabajar elementos donde tengamos sigma y, sigma x y tau xy. O sea, si esto lo vemos también frontalmente, entonces vamos a trabajar con el esfuerzo plano. Esto es sigma y. Pero sería como un 2D y ya. Sí, es a trabajar en un 2D. Esto es sigma x. Y acá tenemos tau xy o tau yx. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta condición, con el esfuerzo plano. Dos componentes de normal y una componente de cortante. Y vamos entonces a calcular la transformación del esfuerzo para la rotación de este elemento. Para hacer eso, entonces, suponemos pues que tenemos el elemento, ¿cierto? Sigma x, sigma y, tau xy, y que lo vamos a rotar un ángulo θ. Entonces nos interesa calcular los esfuerzos sigma x', sigma y' y tau x', y' en este ángulo θ.
¿Cómo se hace eso? Pues en los libros muestran pues cómo se calcula eso. Acá no es la idea de ponernos a demostrar eso. Lo que se hace es un corte en diagonal, ¿cierto? Que quede con ese ángulo teta. Expresar estos esfuerzos como fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Mira que están multiplicando el esfuerzo por el área. Si uno multiplica esfuerzo por área, ya sabemos que obtenemos fuerzas. Entonces acá hacen como un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Con todas estas condiciones, hacen un equilibrio de fuerzas, pues suman fuerzas en X y en Y, se hace el equilibrio y se utilizan algunas identidades trigonométricas como las que tenemos acá y se obtienen estas ecuaciones. Entonces estas son las ecuaciones para transformar el esfuerzo en un ángulo cualquiera teta. Es sigma x prima, es sigma x más sigma y medios más sigma x menos sigma y medios por coseno de 2 teta más tau xy seno de 2 teta. Tau xy prima menos sigma x menos sigma y medios seno de 2 teta más tau xy coseno de 2 teta. Y sigma y prima es sigma x más sigma y medios menos sigma x menos sigma y medios coseno de 2 teta menos tau xy seno de 2 teta. Y ahí tenemos las tres componentes de la transformación del esfuerzo, sigma x prima, tau x prima y sigma y prima. Desde esto es para calcular los esfuerzos en un ángulo cualquiera, partiendo de un elemento orientado de esta forma. Entonces estas ecuacioncitas es bueno que las copien para que las tengamos por ahí, porque aprendérselas es complejo, entonces las dejo ahí un par de minuticos para que las copien, por favor. Bueno, ¿cuál es la convención de signos para esta transformación del esfuerzo? Entonces acá a la izquierda tenemos la convención de los signos del esfuerzo normal en X es positivo de tensión, sigma Y es positivo a tensión también y tau XY es positivo en estos sentidos. Y cuando hagamos la transformación, pues vamos a tener sigma X positivo hacia la derecha, pues acá también la tensión,
Esta es la convención para el tau x' y', la que queda acá mismo también. Y sigma y' positivo también acá. Esa es la convención de los signos para la transformación positiva. Sigma x, sigma y positivo esa tensión y tau xy positivo acá en este sentido. Bueno, entonces esa era la transformación del esfuerzo a un ángulo cualquiera. ¿Qué pasa? Que vamos a tener un punto o un ángulo donde esa rotación va a generar unos esfuerzos máximos. O sea, usted puede rotar ese elemento. Usted puede rotar este elemento hasta obtener unos valores máximos en los esfuerzos. O sea, va a haber un ángulo donde se van a dar los esfuerzos normales máximos y va a haber un ángulo donde se va a dar el cortante máximo. Entonces uno empieza a rotar y va a encontrar unos máximos. ¿Cómo hace uno para encontrar esos máximos rápidamente? Pues deriva estas ecuaciones respecto al ángulo. Entonces, los primeros son los esfuerzos principales. ¿Cuáles vamos a llamar los principales? Van a ser dos normales, un normal 1 y un normal 2. O también se llaman como el máximo y el mínimo. También este sigma 1 lo conocen como el máximo, este sigma 2 como el mínimo. Entonces, en estos esfuerzos principales hacen referencia al esfuerzo normal 1 y al esfuerzo normal 2, o el máximo y el mínimo. ¿Qué se hace entonces? Entonces se deriva la ecuación, esa ecuación pues anterior respecto al ángulo θ, se obtiene esta forma derivada, esto es igual a 0, ¿cierto? Ya que el esfuerzo es una constante, se iguala a 0 y de ahí se despeja un ángulo, de ahí se puede despejar un ángulo que es tangente de 2θp. Este θp hace referencia al ángulo donde se ubican este sigma 1 y sigma 2. Entonces tangente de 2θp es tau xy dividido sigma x menos sigma y medidos. Y uno puede construir un sistema cartesiano donde los ejes sean el esfuerzo cortante tau y el esfuerzo normal sigma. Y ubica el ángulo 2θp1. Entonces la tangente de este ángulo es tau xy, ahí está en la ecuación tau xy sobre sigma x menos sigma y medios. Puede uno construir, después vamos a ver para qué nos sirve este sistema coordenado. Por el momento se construye pero a partir de esa condición. Bueno, y reemplazando esos ángulos en las ecuaciones de la transformación, entonces tenemos sigma 1, sigma 2, pues reemplazándolo en estas ecuaciones nuevamente, tenemos sigma 1, sigma 2 es sigma x más sigma y medios más, entonces el más lo utilizo para el 1 y el menos para el 2. Entonces ahí están las dos respuestas, ¿cierto? Más o menos. La raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces, ¿qué tiene uno? Entonces tenemos el elemento orientado pues horizontal vertical, sigma x, sigma y, tau xy. Calculamos θp1, entonces acá está, rotamos el elemento de ese ángulo θp1 y ahí ubicamos sigma 1. Y a 90 grados hay un θp2. Entonces usted a θp1 le suma 90. Pues acá es evidente, ¿cierto? Que es 90, ¿cierto? Esta esquina vale 90. Ahí es como redondar, pero bueno, suma los 90 y ubica sigma 2. Entonces así se ubica la transformación de los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 rotados respectivamente el ángulo θp. Acá hay una característica. Cuando uno calcula este sigma 1 y sigma 2, pues a partir de esta ecuación, reemplazando en estas ecuaciones anteriores, el ángulo θp, y si usted reemplaza acá el ángulo θp en esta del cortante, eso le da 0. Entonces, ¿dónde están los principales? De los principales nos vamos a referir a los normales, sigma 1 y sigma 2.
Donde están esos principales, el cortante vale 0. Acá no hay cortante. Pero va a haber un ángulo donde vamos a tener el cortante máximo. Bueno, por el momento copien estas que están acá, que están ahí subrayadas. Ya miramos las otras. Estas dos que están en el recuadro. Bueno, entonces como les estaba diciendo, hay otro ángulo donde vamos a encontrar el cortante máximo. Ese ángulo es tangente de 2 θs es igual a menos sigma x menos sigma y medios dividido tau xy. Igualmente, acá se puede construir un sistema coordenado, tau versus sigma, y trazar este ángulo 2 θs1. Entonces ahí está, la tangente es cateto opuesto, que será este, ¿cierto? Que es menos sigma x menos sigma y medios dividido el adyacente, que es tau xy. Y cuando reemplacemos este ángulo en la ecuación del esfuerzo cortante, entonces tenemos el esfuerzo cortante máximo en el plano, que es esta raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau xy al cuadrado. Y donde se da el cortante máximo, hay un esfuerzo promedio. Entonces el esfuerzo promedio es sigma x más sigma y medios. Si usted no quiere calcular θ s con esta ecuación, lo puede hacer con esta ecuacióncita acá más fácil. Θ s siempre está a θp menos 45 grados. Pues el ángulo θs siempre se ubica a menos 45 grados respecto a θp. Bueno, entonces copien estos también, porfa, que están ahí en el recuadro. Entonces la transformación del esfuerzo es, primero que todo, encontrar el esfuerzo en un ángulo cualquiera, ¿cierto? Porque el elemento puede rotar, por alguna condición de carga el elemento no va a estar horizontal vertical, o podemos encontrar los máximos, ¿cierto? Va a haber un ángulo donde se van a dar los esfuerzos máximos. Puede que por esos máximos falle el material.
Digamos que esto ya lo utilizan más que todo en la parte de diseño. En teorías de diseño ya se trabaja con estos esfuerzos principales, que son los máximos que se pueden dar para definir ciertas teorías de diseño. Bueno, vamos a mirar este primer ejercicio. Este está acá solucionado paso por paso para que le miremos de forma general cómo se aplican esas ecuaciones. Entonces nos dicen para el estado de esfuerzo plano mostrado, determine los planos principales. Entonces esto es θ P1, θ P2. Los esfuerzos principales, esos son sigma 1 y sigma 2. Piden el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo normal correspondiente. Entonces, donde está el cortante máximo hay un normal que es el promedio. Entonces, para este estado de esfuerzo plano, ¿cierto? Tenemos 50 megapascales acá en sigma X, sigma Y, entonces mire que esta compresión sería menos 10 y este tau XY que es 40 está en la convención positiva. Eso es lo primero que uno hace, ¿cierto? Colocar los esfuerzos con su respectivo sentido. Entonces, sigma X más 50 megapascales, sigma Y menos 10 megapascales y tau XY más 40 megapascales. Vamos a buscar los planos principales, entonces tangente de 2 θp. Bueno, mire que esto acá, ahorita en la fórmula era sobre 2. Simplemente, ¿qué hacen? Pues por la ley de la oreja, pues esto pasa arriba al 2. Esto es la misma ecuación como tal. Entonces quedaría 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Entonces 2 por tau xy queda 80. Dividido sigma x menos sigma y, entonces esto es 50 menos 10 da 60. Al despejar de ahí θp, entonces da 26,6 el θp1 y le sumo 90 y me da el θp2, 116,6. Entonces acá para despejar el ángulo, primero usted hace la tangente inversa. Entonces usted quiere despejar θp de acá. Usted primero hace tangente inversa de 80 sobre 60.
Entonces primero despeja la tangente inversa y luego este 2 lo pasa a dividir. Entonces así se despeja teta p. Bueno, ya ese valor 26.6, teta p1 suma 90 y da teta p2 116.6. El esfuerzo normal. Entonces tenemos el máximo y el mínimo. Entonces el sigma x. Recuerda que esto es lo mismo que decir sigma 1, sigma 2. Eso depende del libro, lo trabaja así, 1 o 2 o máximo y mínimo. Entonces tenemos sigma x más sigma y medios, más o menos raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces reemplazamos esos valores, ¿cierto? Tenemos acá sigma x de 50, sigma y es 10, entonces 50 menos 10 dividido 2, 20. Sigma x menos sigma y medios, eso da 30 al cuadrado y tau x es 40. Desde acá, el máximo lo hacemos 20 más el valor de esta raíz, eso nos da 70. Y el mínimo lo hacemos con el signo menos. 20 menos 50 nos da menos 30. Y acá entonces se trazaría el elemento con la respectiva orientación. Teta P vale 26.6. Recuerda que un ángulo positivo nos da una rotación antihoraria, ¿cierto? Acá entonces roto antihorario. Ubico sigma máximo 70 y sigma mínimo 30 a compresión porque es negativo, ¿cierto? A compresión negativo. Y acá no hay cortante, ya dijimos que donde están los principales no hay cortante. Luego buscamos el cortante máximo y el respectivo promedio. Entonces tenemos el cortante máximo, es la raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, se nos da 50. Y el promedio nos da 50 menos 10 dividido 2, 20. Y teta S entonces es teta P menos 45. Eso nos da menos 18.4. Igualmente trazamos el elemento orientado como corresponde, entonces ya es un ángulo negativo, una rotación horaria. Entonces acá está menos 18.4. Ubico el cortante máximo 50 megapascales y esto nos da sobre los otros lados el promedio, 20 megapascales y 20 megapascales, en este caso pues positivo, entonces atención. Como les digo, esto después va a servir para definir pues teorías de falla, ¿cierto? En la parte de diseño de elementos. Porque miren que estos esfuerzos aumentan, ¿cierto? Miren los principales. O sea, los esfuerzos en X y en Y eran 50 y 10. Y como son principales, miren que aumentan a 70 y a 30. Desde ese es el ángulo donde se va a dar el máximo esfuerzo en el elemento. ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces acá nos dicen el estado de esfuerzos para el punto o para ese elemento. El estado de esfuerzos se muestra para el punto de ese elemento. Nos piden determinar los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo del plano y el esfuerzo normal correspondiente, que es el promedio en ese punto. Y además nos dicen especificar la orientación del elemento en cada caso. Lo primero que uno hace, como les digo, es identificar, de acuerdo a la convención de los signos, estos esfuerzos.
Bueno, entonces acá identificamos que sigma x está tensión, entonces más 45. Sigma y está compresión menos 60. Y tau xy está en la convención positivo más 30. Más 30 megapascales. Entonces empecemos por los principales. Desde el ángulo principal y los esfuerzos principales. Entonces tenemos que tangente de 2θp es 2 por tau xy dividido sigma x menos sigma y. Entonces esto nos va a quedar 2 por tau xy que es 30 dividido sigma x menos sigma y que es 45 menos 60. Desde acá nos da que tangente de 2θp es 60 dividido 45 más 60, 105. Te voy a despejar θp. Entonces, como les digo, para despejar θp es un medio de tangente inversa de 30 sobre 105. De acá despejamos θp. Perdón, acá me equivoqué, esto es 60. 60. Eso da 14.9 grados θp. Bueno, calculemos los principales. Entonces, sigma 1, sigma 2. De sigma 1,2. Entonces es sigma x más sigma y medios, más o menos raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado, más tau xy al cuadrado. Entonces esto va a ser sigma x 45 más menos 60 dividido 2 más o menos sigma x que es 45 menos 60 dividido 2 al cuadrado más tau xy que es 30 al cuadrado. Entonces de acá nos va a dar que sigma 1,2 es 45 menos 60 dividido 2 menos 7.5. Más o menos voy a hacer toda esta raíz, esto esta raíz da 60.5. Entonces ya de acá tenemos que sigma 1 va a ser menos 7.5 más 60.5. Y sigma 2
va a ser menos 7.5 menos 60.5. Entonces acá ya nos da sigma 1, 53 y sigma 2 menos 68. Y esos serían los principales 1 y 2. Bueno, ya tenemos los principales y el ángulo principal. Ahora vámonos a el esfuerzo cortante máximo. Entonces el cortante máximo, entonces es la raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, esta raíz es esta misma de acá. Esta ya la calculamos. Esto da 60.5 megapascales. Este sería el cortante máximo. El esfuerzo promedio correspondiente es sigma x más sigma y medios. Acá también si nos damos cuenta, este promedio es este primer valor de acá. Nos da menos 7.5 megapascales. Y el ángulo θs es θp menos 45. O sea, 14.9 menos 45. Eso da menos 30.1. Y ahí están los esfuerzos principales con sus planos principales. Y el cortante máximo con su correspondiente promedio y la orientación correspondiente. Entonces, ¿qué faltaría? Entonces faltaría el elemento diferencial. El elemento diferencial con su respectiva rotación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, nosotros originalmente tenemos un elemento orientado horizontal vertical y lo vamos a rotar un ángulo. Entonces, este ángulo es una rotación positiva, este es θp. Recuerden que θp es una rotación positiva de 14.9. Entonces, esta rotación positiva es 14.9 grados. Pero también tengo que rotarlo este menos 30.1. Entonces se rota hacia acá. Y este ángulo es 30.1. Negativo porque es una rotación horaria. Bueno, entonces en este elemento originalmente teníamos 45 megapascales acá. Por acá 60. Y acá los cortantes.
Entonces vamos a dibujarlo en su respectiva rotación. Entonces acá en el ángulo principal, 14.9, entonces están estos dos principales, el de 53 y el de menos 68. Entonces 53 va sobre esta cara y esa tensión. Esto vale 53 megapascales. Y sigma 2 es menos 68. Acá pues ya no le coloco el menos porque ya estoy diciendo que es la compresión. Bueno, este equilibra este y este equilibra este. Así se trazarían los principales. Ya en el ángulo de menos 30.1, entonces ubicamos el cortante máximo. Entonces este sería el cortante máximo. Que vale 60.5. ¿Y dónde está el cortante? Hay un promedio de menos 7.5. En este caso negativo, se da compresión acá. Entonces esto vale 7.5. Acá este equilibra este. Y sobre esta cara entonces también aparece el promedio de 7.5. Y así se dibujarían esas transformaciones del esfuerzo. ¿Alguna duda con esa transformación? Pues a trabajable hay que hacerlo. Ah, sí, eso hay que practicarlo. Pero sí, esos son, básicamente, mire que eso es reemplazar en esas formulitas, pues como tal. Profe, siempre va a ser el esfuerzo máximo en el X y el esfuerzo mínimo en el Y. Puede variar. Sí, siempre va a ser así. Porque, por ejemplo, si en X fuese a compresión y en Y a tensión, No, no habría problema, pero el X siempre lo vamos a poner como sobre esta cara. Y el Y sobre esta. pero me refiero es como a los valores. Porque ya entonces el X pasaría a ser negativo por lo que está compresión. O simplemente se respetan los signos y ya. Sí, solo se respetan los signos como tal. Ah, bueno.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, las dudas van surgiendo es cuando uno va cogiendo el ejercicio y lo va trabajando. ¿Y en el examen o qué? También. Profe, una preguntita. Sí. Usted al final que los 2,9 que los deja morir. No, yo no los debo morir, el que muere es cada uno, yo no. Ah, fue madre, entonces baila. Sí, tener que ganar en tres. Bueno, miren que acá esto estaba fácil porque ya nos daban esta condición. Por nosotros desde la clase pasada en la transforma en esfuerzos combinados, partíamos de un elemento y llegábamos hasta acá. Entonces ya uno puede hacer el ejercicio completo, partir desde un elemento total, encontrar las fuerzas internas, luego los esfuerzos y luego hacer la transformación. Y ese es el ejemplo que sigue. En este caso nos dicen que se aplica una fuerza de 19,5 kilonewton en el punto D por acá del poste de hierro fundido que se muestra en la figura. Si se sabe que el poste tiene un diámetro de 60 milímetros, determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto H. Entonces por acá está el punto H. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer todo el proceso. Hacer el corte, encontrar las fuerzas internas, encontrar esfuerzos y posteriormente, luego de dibujar el elemento diferencial con los esfuerzos, hacer la transformación. Entonces acá nos toca hacer todo el proceso para hacer la transformación acá en el punto H. Acá hay otro ejercicio que es en el punto K. En este punto K, este sí queda resuelto, ahí pues lo pueden ver posteriormente. Entonces vamos a hacer este. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es que esta carga de 19,5, por ejemplo, está en el plano, está en un plano vertical, o sea, tiene componente en Z, tiene componente en Y. En X no tiene componente, está sobre el plano. Entonces hay que descomponerla primero que todo. Entonces la vamos a hacer por acá. Entonces acá está 19,5 y la vamos a descomponer. Entonces esto va a tener una componente acá. Este es el eje Z y esto va a tener una componente en Y. Listo, mire que queda ambos para el lado negativo, ya que el eje es, esto será Y y esto es el eje Z. Entonces queda para ambos negativos. Bueno, esto vale 300 milímetros y esto vale 125. Entonces para descomponerla voy a calcular esta hipotenusa.
Entonces se puede hacer de esta forma que lo va a hacer o calculando el ángulo como tal. No que por acá me queda más preciso. Esto da 325. Entonces si trabajamos, por ejemplo, con este ángulo, la componente en Z, va a ser la carga 19.5 y la componente en Z sería esta, que es opuesta al ángulo. Entonces el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto nos da que la componente en Z 19.5 por 125 dividido 325. Eso da 7.5 kilonewton. Y la componente en Y pues va a ser 19.5 que es la carga. Bueno, estas negativas. Bueno, ya estoy diciendo acá que queda negativa, ¿cierto? Con la flecha. Y FY entonces es con este adyacente a este ángulo, entonces es coseno. El coseno de ese ángulo es el cateto adyacente, que es 300, dividido la hipotenusa, que es 325. Está 18 kilómetros. Bueno, lo primero era descomponer entonces esa fuerza. Ahora sí, entonces hagamos el corte y el diagrama de cuerpo libre. Entonces por acá están las fuerzas. La componente en Z vale 7.5. Y la componente en Y vale 18 kilómetros. Bueno, el sistema coordenado. Esto es Y. Esto es Z. Y esto es X. Profe, discúlpame, el 325, ¿de dónde lo sacamos? ¿No sería 125 ahí? En la fuerza en Y. En la fuerza en Y. Sí, señor. Acá. Sí, ahí. Donde la fuerza en Y es con el cateto adyacente, ¿cierto? Porque es adyacente a este ángulo. Entonces es 19.5 por el coseno. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? El cateto adyacente 300 dividido la hipotenusa, que es 325. Ah, listo, profe, gracias. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Este cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, coloquemos acá las distancias de acá hasta acá. Hay, sería esta de 150 milímetros. La voy a colocar en metros de una vez, punto 15 metros. Y de acá hasta acá tenemos, entonces mira dónde se está haciendo el corte. O sea, acá está el punto H. Este es el punto H. Entonces el corte se está haciendo 100 milímetros más arriba, ¿cierto? Como ven acá en la diapositiva en la parte izquierda, 100 milímetros. La altura total es 300, por si le resto 100, entonces esto da 0.2 metros. Bueno, dibujemos las cargas internas entonces. Donde está el área siempre está la normal. Acá tendríamos una normal en Y. En este caso acá tenemos una cortante en X y tenemos una cortante en Z.
Donde está la normal está el torsor. Sería el torsor en Y. ¿Cómo lo dibujé? Positivo viendo por Y. Ahí va en rotación antihoraria viendo por acá por Y. En X, entonces donde está la cortante aparece un flector MX y acá MZ. Todos positivos, ¿cierto? Pero siempre nos ubicamos mirando la flecha, ¿cierto? Sí, pues mirando el eje positivo. Entonces eso es simplemente la suposición inicial. Ya sabemos pues que la estática nos corrige eso. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces hacemos el equilibrio y las fuerzas internas. Entonces empecemos, sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos Bx y no tenemos ninguna otra fuerza en X. Esta está en Z, esta está en Y, entonces esto igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos NY En y el esta Y, está sí, en Y Y es un kilonewton. menos 18. ¿Cierto? En el Y menos 18. De acá nos da que NY es 18 kilonewton. Sumatoria de fuerzas en Z. Entonces tenemos BZ menos 7.5. Entonces BZ 7.5 kilonewton. Bueno, ya tenemos las fuerzas. Vamos a hacer los momentos. La sumatoria de momentos en el eje X. Esto nos da MX, que es el que supusimos. ¿Cuál de estas dos fuerzas es el momento alrededor del eje X? $7.5 kilonewton, profe, La de 18, ¿por qué no? porque corta el eje. Porque lo corta, entonces no tiene distancia, ¿cierto? Y 7.5 hace una rotación horaria, ¿cierto? Si yo miro acá por X, pues estoy haciendo la sumatoria en X, entonces miro por acá por X y este 7.5 va a rotar así. Entonces va a rotar negativo, menos 7.5 por la distancia que sería esta distancia al eje X, que es 0.2. De acá nos da que MX es 1.5 kilonewton metro. Bueno, hagamos la sumatoria de momentos. Profe, la distancia no sería .3. No, pero lo dije ahorita. Desde la base hasta arriba hay 300, pero mira el punto H donde está 100 acá hacia arriba. O sea que nosotros lo hacemos es en el punto H. Sí, sí, está en Macan H. Ah, ya, ya. Estas son las fuerzas internas en H. Listo, profe. Bueno, sumatoria de momentos en Y, entonces tenemos TY, que lo supusimos positivo. ¿Cuál de estas rota alrededor del eje Y?
¿Cuál de esas Creo que fuerzas rota alrededor? ambas, la de Ambas. 18 kilonewton y la de 7.5 también. 18, ¿cómo va a rotar alrededor del eje Y? O sea, si uno proyecta, este eje Y es infinito Sí, y la línea de acción de esta fuerza es infinita. ¿Cuándo este 18 le da la vuelta a este eje? Pero ahí son paralelas, no puede. No puede, ¿cierto? Nunca le va a dar la vuelta. Pero 7.5 sí va a rotar, ¿cierto? Esto sí va a dar una vuelta así. Respecto al eje Y, pues. Y es una rotación antihoraria, o sea, más 7.5 por la distancia de esta al eje Y, que es 0.15. Entonces da 7.5 por 0.15. Despejando está negativo menos 1.125 kilonewton metro. Y sumatoria de momentos en Z, pues tenemos mz. ¿Cuál de estas rota alrededor del eje Z? ¿Cuál puede rotar alrededor del eje Z? la de 18, profe. La 18, ¿cierto? 7.5 no, porque es paralela. No puede rotar. Esta es paralela a esta, entonces no rota. Esta de 18, si yo miro por Z, va a rotar horario, o sea, negativo menos 18. Y la distancia de esta fuerza al eje Z es este punto 15. Entonces de acá nos da el momento en Z, 18 por punto 15. Eso da 2.7 kilonewton metro. Ya tenemos las fuerzas internas. Lo que hicimos ayer en un ejercicio, mira que esta área acá está como por debajo. Yo más bien lo que voy a hacer es dibujarla, ¿cierto? Dibujar acá, por acción-reacción, dibujo esta área acá. Y coloco las fuerzas ahí, pues son estas mismas magnitudes, pero en sentido contrario, pues a como nos haya dado acá en el equilibrio. Entonces hagamos eso. Por acción-reacción, traigamos una de esas fuerzas para una vista más fácil así, frontal. Entonces por acá está el eje Y, este es el eje Z, y este es el eje X. Y el punto H está acá, que es donde vamos a calcular. Pero recuerden, tengo que mirar muy bien si alguna cambia de sentido, como lo habíamos supuesto arriba, para poderla ubicar acá. Bueno, entonces miremos. Bueno, cortante en X no tenemos, entonces no hay problema en Y. Entonces miren, la habíamos puesto acá hacia arriba. ¿Cómo nos dice la estática que nos dio? Bien, o sea, nos dio hacia arriba. Está bien supuesta, entonces ya va hacia abajo. Entonces acá va hacia abajo, es correcto. Entonces acá está normal en el Y. Por acción-reacción queda hacia abajo 18 kilonewton. La cortante en Z, entonces la habíamos puesto hacia acá, nos dio positivo, o sea que está bien supuesta. Entonces abajo nos da en el sentido contrario, o sea, nos da hacia acá. La cortante en Z, que es 7.5 kilonewton. Los momentos, entonces en X lo habíamos supuesto así, la respuesta acá por estática me dice que sí iba así. Entonces acá abajo lo dibujo por acción-reacción en el sentido contrario, así. ¿Cierto? Rotación horaria acá. Desde el momento en X, 1.5 kilonewton metro.
El torsor, desde el torsor lo habíamos supuesto así. ¿Qué me dice la estática en la parte de arriba? Que le debo invertir el sentido. O sea que acá va en rotación horaria, o sea que acá sí va antihorario, o sea que va así. Después este va así. Del torsor en Y, que es 1.125 kilonewton metro. Listo, mire, le cambio el sentido. O sea, acá arriba yo lo había supuesto así, pero la estática me dijo que le cambiara el sentido así. Pues en realidad va así. Por acción-reacción acá cambia. Y finalmente el momento en Z lo supusimos en esta rotación, nos dio positivo, o sea que si va así, entonces acá va en este sentido. Sería el momento en Z, que es 2.7 kilonewton metro. Y ya tenemos ahí las fuerzas en los sentidos pues, adecuados y en el corte en H. Entonces copien ahí porfa para que cambiemos la página. Ahora lo voy a subir por favor un poquito. Eso. Bueno, ya tenemos diagrama de cuerpo libre, corte en H, referirnos siempre a esos pasos. Creo que va bien, equilibrio y fuerzas internas. Ahora nos toca las propiedades del área. Entonces voy a dibujar acá la circunferencia. Entonces si dibujo viendo la circunferencia, entonces me queda Z hacia la izquierda y X hacia abajo. Con Z y X. Entonces voy a dibujar los momentos. Acá está el momento en Z, en este sentido, que dio 2.7 kilonewton metro. El momento en X, que en este sentido, es 1.5 kilonewton metro.
Tenemos la cortante en Z, 7.5. Hacia acá. $7.5 kilonewton y alcanzo a ver también, cuando mire de frente veo el torsor en este sentido antihorario. Es el torsor acá sí. Torsor en Y es 1.125. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces acá nos dijeron que esto era de 60 milímetros de diámetro. Pues nosotros estamos acostumbrados más fácil a calcular con el radio. Entonces el radio es 30 milímetros, o sea 0.03 metros. Entonces calculemos el área. Entonces pi por el radio al cuadrado. Eso da 2.827 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bueno, tenemos flectores. Miren que tenemos flector en Z y flector en X. O sea que yo necesito momento de inercia en X y momento de inercia en Z. Como es una circunferencia, es igual. Y esto es pi r a la 4 sobre 4. Profe, y por lo que es sólido, se tiene solamente el radio a la 4, ¿cierto? Si fuera tubular o pues coca por dentro, sería menos el radio interno. Sí, menos el radio interno también a la 4, sí. Hágale. Esto dividido 4, esto da 6.362 por 10 a la menos 7 metros a la 4. J. Entonces tenemos torsión, hay un torsor, entonces tenemos J. Pi medios desde el radio a la 4. Eso da 1.72 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Bueno, acá está el punto H. Entonces miren, Q de H. Entonces para la cortante, entonces necesitamos Q de H para la cortante que está en Z. Entonces miren que acá, o sea, lo que yo les he dicho, o sea, la línea de acción de la cortante es esta. Entonces trace una perpendicular y mira cuánta área hay por encima. En este caso no hay área por encima de H, o sea que es 0. ¿Qué pasa si lo hiciéramos para el otro punto, que es el que sigue después, que es el K? Entonces por el K, si yo trazo una perpendicular a la cortante, ¿cierto? Me queda la mitad del área. Entonces cuando vayan a revisar el otro ejercicio que es para el punto K, entonces Q de K para la cortante que está en Z es diferente de 0, ¿cierto? Eso sí tiene un valor. Pues no lo vamos a calcular porque vamos a calcular es en H. Pero para que lo tengan en cuenta, cuando hagan K, si yo trazo la perpendicular a la cortante me queda la mitad del área. Bueno, yo creo que acá antes ya tenemos con esto. Vamos a calcular entonces los esfuerzos. Entonces el esfuerzo normal en H pues va a ser la carga axial dividido el área más. Entonces tengo momento en X. Para el momento en X mido distancia en Z. Divido el momento de inercia en X más. Tengo momento en Z. Entonces mido distancias en X dividido el momento de inercia en Z. Entonces esto va a ser por carga axial. Entonces miren que la carga axial, que es la normal, entra al área, o sea que es negativo, es compresión. Entonces esto es menos la carga axial, que es 18 kilonewton, dividido el área, que es 2.827 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Para el momento en X,
Este momento en X, pues el eje del momento tiene una distancia al punto H, entonces hace esfuerzo. ¿Lo hace de tensión o de compresión para el momento en X? De tensión. Tensión, ¿cierto? Está sobre la cola del punto. Pues el punto H está en el lado izquierdo, que es la cola del vector, entonces tensión más ese momento 1.5 kilonewton metro por la distancia z, o sea, la distancia que haya desde el eje X, pues que es el eje de este momento X, al punto H, que es el mismo radio interno, 0.03 metros. Dividido el momento de inercia en X, que es 6.362 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Y el momento en Z hace flexión sobre el punto H. Este momento en Z, miren que como está sobre el mismo eje, el punto H está sobre el mismo eje, no hay distancia, entonces no hace momento. Entonces este es 0. Entonces esto nos da el esfuerzo en H. Eso da 64.000. Yo lo voy a copiar de una vez como 64.4. Entonces da 64.000 kilonewtons por metro cuadrado, kilopascales. Entonces más bien escribámoslo como 64.4 megapascales. Y el cortante en H, entonces va a ser TC sobre J más BQ de H sobre I por T. Pues ya dijimos, como no hay Q de H, ¿cierto? Es 0. Esto es 0. Pues esta Q de H para la cortante que está en Z. Entonces solo tenemos torsión. ¿En qué sentido queda la torsión? Entonces siguiendo acá, el sentido del momento, ¿cierto? Que viene así. Entonces cuando yo haga la distribución acá va a quedar de esta forma. Entonces la torsión en H queda en el sentido positivo de la X, o sea que va a quedar positivo. Y es el momento torsor, 1.125 kilonewton metro por el radio donde se ubica H, que es el radio del elemento, 0.03 metros, dividido J, que es 1.272 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y esto nos da el esfuerzo cortante en H. Esto da 26.000, o sea, 26.5 megapascales. Es el cortante en H. Luego de tener los esfuerzos, entonces dibujemos el elemento diferencial. Entonces el elemento diferencial, entonces podemos hacer el cubito. Profe, ese cubo lo tomamos como si estuviera en H. Sí, estamos en H, estamos calculando todo en H. Listo. Entonces, bueno, este sistema coordenado, miren que es de esta forma. Esto es Y, Z y X. Entonces el normal va saliendo y nos quedó positivo, entonces va en este sentido. Entonces el esfuerzo normal, que es 64.4 megapascales, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues acá nos dio positivo, o sea, tensión.
sea, este cubito es este. O sea, acá estamos dibujando un cubito acá. En H. Entonces ese normal es sobre esta cara, ¿cierto? Entonces ahí está sobre esta cara. Acá pues abajo por equilibrio tiene que aparecer el mismo. El cortante, entonces mire que el cortante, como lo expliqué acá, nos queda sobre el eje X. ¿Cierto? Mire, el torsor va en este sentido, entonces acá la distribución queda así. Va en el sentido del eje X, o sea que queda de esta forma. Sobre el eje X. Entonces acá completo, este debe ir hacia arriba. Este debe ir acá hacia la izquierda. Y este acá hacia abajo. Y este es el cortante que nos dio 26.5. Entonces, para hacer la transformación es más fácil hacerlo sobre el esfuerzo plano. Entonces, dibujemos el plano. Entonces, sobre el esfuerzo plano, sería como viendo esto por acá. Entonces, ¿qué veo yo? Veo acá 64.4. No tenemos en X, pero sí tenemos acá un cortante, que es de 26.5. Y sobre este es que tenemos que hacer la transformación del esfuerzo. Entonces acá únicamente nos están pidiendo los esfuerzos principales y el cortante máximo. No nos dicen que dibujemos la orientación. Esas las pueden hacer ustedes de tarea. Encontrar teta P y teta S y dibujar pues la orientación. Entonces la transformación del esfuerzo. Entonces esfuerzos principales. Entonces los principales. Entonces sigma 1,2. Entonces es sigma X más sigma Y medios más o menos raíz de sigma X menos sigma Y medios al cuadrado más tau X ya al cuadrado. Ah, bueno, acá nos faltó algo. Identifiquemos los esfuerzos. Sigma X. No No, pues, y en tenemos ese 0. caso que no hay encima de X, se deja el cero y ya. 0. Sí, 0. Sigma Y positivo más 64.4. Y tau, Aquí, ya. tau XY está en la convención positivo más 26.5 megapascales. Entonces acá sería reemplazar esto. Entonces tendríamos sigma 2. Sería sigma X de 0 más sigma Y que es 64.4 dividido 2 más o menos 0 menos 64.4 dividido 2 al cuadrado más 26.5 al cuadrado. Entonces esto nos da 64.4 dividido 2, 32.2 más o menos. Esto da 41.7. Pues ya de acá sacamos sigma 1 y sigma 2. Entonces sigma 1 lo hago con el más. 22.2 más 41.7. Da 73.9. Y sigma 2 lo hacemos con el menos. Da menos 9.5.
Entonces miren acá todo lo que hay que hacer para llegar hasta acá. O sea, si usted se equivoca en la estática o en la resistencia, pues estos valores no le van a dar buenos, ¿cierto? Acá hay mucha posibilidad de equivocarse, porque hay mucho cálculo. No, profe, con un ejercicio de tira con un ejercicio ya el parcial. Sí, prácticamente se puede evaluar. Uy, no, profesor. Imagínate, para llegar a esos dos esfuerzos ya. Hay que hacer todo. Bueno, el cortante máximo, entonces es la raíz de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau x y al cuadrado. Lo que les decía ahora, miren que esa raíz es esta misma acá, ¿cierto? O sea, es esta misma acá, o sea, 41.7 megapascales. Digamos que queremos calcular el promedio. Entonces el promedio es sigma x más sigma y medios. El promedio es este primer número acá, 32.2 megapascales. Y esto era lo que nos estaban pidiendo. Como les digo, de tarea pueden hacer encontrar teta P y teta S y dibujar los elementos en la orientación correcta. Los elementos orientados teta P y teta S. Pues que quede como el que hicimos ahorita, que quede de esta forma. Pues ya tenemos todos los valores de estos esfuerzos, faltaría encontrar los ángulos y hacer pues el dibujito. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vuelvo ahí. Recuerden que acá queda pues solucionado otro ejercicio, pero para el punto K. Es lo mismo, pues las fuerzas internas, las propiedades del área, los esfuerzos en K, entonces se dibuja el esfuerzo plano y finalmente se hace pues la transformación. Entonces ahí básicamente pues está este mismo procedimiento. Bueno, voy a ir llamando a lista. Álvarez Ospina, Presente, profe. Barrientos Bedoya, Bedoya Yepes, Presente, profe. Profe, vale, presente para Barrientos. ¿Se me Castañeda escucha, profe? Giraldo, Ah, sí. Col Pérez, Durango Ochoa, Presente para cuál, profe. Durango también, Sí, señor, presente. García Algarín, García Garín, profe. ok, Giraldo Aguirre, Guerra Tobón, Profe, qué ratón. Londoño Hernández, Profe, Londoño Hernández por acá. Martínez Pamplona, Profe Martínez, presente. Montoya Vargas, Presente, profe Montoya Vargas, presente. Muñoz Morales, Profe, buenos días, Muñoz Morales, presente. Narváez Moreno,
Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Ortiz Uribe. Presente, profe. Parra Muñoz. Restrepo Velázquez. Roncancio Caicedo. Saldarriaga Montoya. Torres Paniagua. Presente, profe. Vargas Muñoz. Presente, profe. Vázquez Beoya. Presente, profe. Vidual Ospina. Presente, profe. Zuleta Sierra. Y Caro Gallego. Te repito. Castañeda Giraldo. Giraldo Aguirre. Parra Muñoz. Restrepo Velázquez. Roncancio Caicedo. Saldarriaga Montoya. Zuleta Sierra y Caro. Profe, venga, una preguntita. Sí. Profe, venga, ¿usted nos puede dar una gabelita ahí con el trabajo, la segunda entrega? Pues, dan un poquito más de tiempo. A ver si uno, profe, es que eso le merma a uno y eso le merma a uno mucho el promedio, le baja a uno eso. Necesito sacar eso bien alto. Sí, pero ¿cuánto hemos tenido para el trabajo? ¿Cuántas semanas? Como 14. Martes. Sí, pero es que uno estudiando para el parcial y todo eso. Pero este semestre ha tenido de todo. Igual que Profe, todos, ¿no? eso no era para el Ha tenido 26. diferente. Entonces hay que entregar el martes 24. Ah, es para el 24. Ah, listo, vale. Martes. No, martes 23. Yo miro a ver hasta cuándo, sino que lo muevo mucho, también se me junta a mí para calificar trabajo con examen. No, nosotros le damos tiempo para que califique eso no se preocupe por eso. No, ustedes sí, pero la universidad no, es que el semestre ya acabó. Ah, profe, no, le agradecería mucho, profe, si nos colabora ahí con eso, que la verdad sí estamos cogidos con eso. Profe, o de pronto si le puede dar el espacio solo al compañero, porque sí sería bueno nosotros tener la nota para saber cuánto nos falta para el final. Esa es la cosa, sí. No creo que me dé para calificarlo antes del final igual. Pues yo creo que ya uno más o menos ya sabe cuánto tiene que sacar, ¿no? Si en esta altura ya sabe uno cuánto tiene que sacar en el trabajo para que le sume y todo, ¿no? Bueno, yo miro a ver y les aviso por el Teams. Yo les dejo ahí si lo muevo pues al menos unos 2 o 3 días, no sé. Eso, profe. Muchas gracias. Profe. Sí, profe, como para el viernes o sábado. Ahí miramos a ver. Profe, una preguntita. Profe, en la tabla que usted nos dio de factores de seguridad y eso, nos dan como unos recomendados, pero hay unos que se ven muy pequeñitos, no se alcanzan a ver bien. Y esa plataforma es utilizada como para el tema de fuentes, pues como multifuncional.